noches. Les damos la bienvenida al sexto día de la gestión 2020. Invitamos a la doctora Vanderlei para dar las palabras de apertura del evento. Muy buenas noches a todos y a todas. Para nosotros, desde el ISEC, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, del Instituto de la Fundación ARO y de la Fundación Hans Seidel, tenemos la gran satisfacción de presentar, de estar hoy en el sexto taller de esta gestión. Y como Wilson me ha comentado ahorita, este es el 88, ¿no? El 88 desde que empezó. Ese es un espacio académico de presentación de avances de investigación principalmente con expertos que nos permiten un comentario crítico para mejorar el trabajo y también tener un intercambio con investigadores, estudiantes que están trabajando en los temas que presentamos aquí. Les recuerdo también que los días son grabados y están disponibles los anteriores en la página del ISEC y también en la página de Fundación ARO. Así que les invito a visitarlos en los temas que les interesan. También quiero agradecer muchísimo a Horacio Vera Cosillo, que hoy nos va a presentar el estudio La multidimensionalidad de la precariedad laboral en Bolivia, un análisis integrado del cumplimiento de los derechos laborales en representación de los autores, y especialmente a Wilson Jiménez Pozo, que nos va a brindar los comentarios, las sugerencias, las consultas sobre este trabajo, que sin duda alguna nos van a permitir mejorarlo. Así que sin más, doy por iniciado el sexto día de la gestión 2020. Muchas gracias, doctora. En esta oportunidad, la exposición estará a cargo de Horacio Vera. Horacio es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Está interesado en temas laborales, de desarrollo y protección social. Cuenta con un máster en Economía y Economía del Desarrollo por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, el cual fue obtenido gracias al financiamiento del programa de becas Chevening. Se desempeñó como investigador y coordinador del Observatorio de la Deuda Social en el ISEC y como docente de la carrera de Economía de la Universidad Católica San Pablo. Antes de que comience la presentación, les pedimos a todos los participantes que vayan dejando sus consultas y comentarios en el chat de Zoom, porque luego de la participación del comentarista se va a abrir un espacio para preguntas del público y el autor les responderá de acuerdo al orden en que hayan llegado. También les pedimos muy cordialmente que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la presentación. Damos la bienvenida a Horacio. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Creo que no. Un momentito. Ahora sí. Sí. Más abajo. Acá. Del lado derecho. Ahí. Acá. No ahí, ahí. Bueno, gracias, Cecilia, por la introducción. Esta noche les voy a presentar un avance de investigación sobre un tema que consideramos que es bastante urgente en nuestra sociedad, ¿no? Es una investigación que hemos desarrollado en el marco de la red de investigación Trandes y junto a Fernanda Vanderlei y Cecilia Castro, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar primero motivando un poco de por qué es importante hablar de empleos de calidad, ¿no? Más allá de los acuerdos internacionales que existen, ¿no? que desde un punto de vista más moral y normativo ya nos dan las pautas de qué es lo que deberíamos considerar como un empleo de calidad. También existe
sigo desarrollando con el tiempo literatura que nos explica por qué, desde un punto de vista más práctico, es necesario desarrollar esos empleos, ¿no? Bueno, una de las posibles razones, ¿no? es la hipótesis de Acemoglu Robinson, ¿no? De que el desarrollo de un Estado solamente es posible en la medida de que también existe un desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Y que esta ciudadanía pueda ir en el mismo sendero que el Estado, ¿no? O sea, cuando el Estado aumenta su capacidad, también la ciudadanía aumenta su capacidad, ¿no? Y de esa forma ambos lados se pueden contraponer y avanzar en un sentido que beneficie a ambos, ¿no? También la literatura de los países bueno, de estados frágiles, ¿no? Principalmente en el África subsahariana, han mostrado de que el tener oportunidades laborales, ¿no? En empleos que tengan cierto grado de calidad, que te permitan lograr cierto nivel de vida, está correlacionado, ¿no? Con mayor estabilidad política y que tienen la capacidad para generar mayor cohesión social. Entonces, bueno, en pocas palabras, el lograr generar empleos de calidad es una pieza fundamental en el desarrollo de largo plazo de un país porque permite establecer las bases, ¿no? Para generar el diálogo y la cooperación al nivel de la sociedad. Pero, sin embargo, no existen muchas métricas relacionadas a las condiciones laborales, ¿no? Especialmente el hecho de que no existan medidas de calidad de empleo que sean producidas por entes estatales, nos da una medida de realmente qué tan importante es esto en la agenda pública. Por otro lado, ¿no? por mucho tiempo, los estándares de calidad de empleo han dependido mucho de la relación del trabajador con el empleador, ¿no? Y se han enfocado principalmente en trabajos asalariados, ¿no? En garantizar que las personas tengan una vacación, que tengan aguinaldo, etcétera, ¿no? Pero en realidad esto no va de acuerdo a la realidad boliviana, ¿no? Donde tenemos un escenario en el que existe autoempleo, ¿no? Cerca del 80% de la población ocupada está en el sector informal, ¿no? Y también eso va de la mano con una de protección que está un poco, ¿no? En el sentido de que más allá del bono Juancito Pinto, rentabilidad, o sea, no hay un de alguna forma compensar la mala calidad del empleo que sufre cierta cantidad de la población. Entonces, lo que queremos hacer mediante el documento es explorar las condiciones laborales, ¿no? de la población ocupada en Bolivia desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y por eso lo vamos a llamar más un indicador de precariedad laboral que un indicador de calidad de empleo, ¿no? Porque va a estar definido de forma negativa, ¿no? Bueno, entonces, para tener una idea un tanto más redonda sobre cómo diferenciamos la calidad del empleo de la precariedad laboral, voy a hacer dos distinciones, ¿no? En un primer lugar, en un primer extremo, vamos a tener empleos de calidad, ¿no? Y indicadores que están relacionados a la calidad de un empleo. Estos indicadores, por lo general, van a tener un carácter aspiracional, ¿no? En el sentido de que lo que va a interesar es maximizar el valor de este indicador, ¿no? Pero, sin embargo, el mínimo y el máximo realmente no tienen un significado en sí, ¿no? Sino más bien lo que se quiere es maximizar lo más que se puede. Y este
este tipo de indicadores por lo general se han trabajado mucho en Europa, ¿no? Y cobra más sentido en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que sabes que la mayoría de la población cumple ciertos requisitos mínimos, ¿no? O sea, como que tiene una jornada laboral, se le paga cierta cantidad por esa jornada laboral, etcétera. Pero ese no es el caso de Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia, a pesar de que tenemos los derechos en papel, todavía hay muchas personas que no logran ejercerlos, ¿no? Y por esa razón, nosotros nos enfocamos en la precariedad laboral, ¿no? Que estaría al otro lado del espectro, ¿no? Que sí, que va a ser relevante en la medida de que estos derechos mínimos no se cumplen, ¿no? Y que va a estar definido de forma negativa justamente como la violación a los derechos, ¿no? O sea, mientras más se violen los derechos de los trabajadores, más va a haber una mayor precariedad laboral. Y por lo tanto, eso nos va a permitir generar una medida que nos ayude a concentrar esfuerzos de política sobre las condiciones más adversas que sufren los trabajadores. También va a facilitar la fijación de un objetivo de política, ¿no? ¿Por qué? Dado que tenemos derechos definidos, ¿no? Y que la medida sale de esos derechos, vamos a poder definir una meta absoluta, ¿no? de erradicación cuando el indicador de precariedad llegue a cero, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a definir la precariedad laboral como la ocupación de un trabajador cuando un trabajador no alcanza ciertas condiciones mínimas reconocidas como derechos, sea en la legislatura nacional o acuerdos internacionales, ¿no? Y para construir una medida, ¿no? que nos permita justamente capturar el incumplimiento en una multiplicidad de derechos, vamos a utilizar un indicador que emplea la metodología de Alkire y Foster, ¿no? Este indicador va a cumplir con ciertos principios que nosotros consideramos que son pertinentes, ¿no? Para el estudio de la precariedad, que son, por un lado, cumple el axioma de focalización, que quiere decir que la medida solamente va a reaccionar a cambios en la población objetivo que nosotros queremos ver, ¿no? O sea, por ejemplo, si las condiciones laborales de alguien que está en precariedad laboral mejoran, el indicador de precariedad va a reducir, pero si las condiciones de alguien que no tiene precariedad laboral empeoran, eso no va a afectar el indicador de precariedad laboral, ¿no? Además de eso, cumple con los axiomas de descomposición y monotonicidad dimensional que son importantes, ¿no? El primero para poder entender qué es lo que ocasiona la precariedad laboral, y el segundo porque nos va a permitir capturar la intensidad con la que se sufre esta precariedad laboral. Por otro lado, vamos a tener que tiene dos márgenes, ¿no? Nos permite saber cuántas personas están en una situación precaria, pero a la vez también nos permite saber qué tan intensa es esa precariedad, ¿no? En la medida de que vamos a saber cuántos derechos se vulneran. Por otro lado, el hecho de usar esta medida, ¿no? Realizamos la identificación previa a la agregación de la información, nos va a permitir garantizar que los logros y las carencias no van a sustituirse entre sí, ¿no? Y eso nos va a permitir mantener la importancia de cada derecho. Ahora les voy a explicar un poco cómo hemos procedido para la creación de los indicadores.
La metodología básicamente se divide en dos, ¿no? Una primera etapa en la que identificamos quiénes son las personas que sufren precariedad y una segunda etapa en la que identificamos, en la que agregamos esta información. Entonces, la primera etapa es la identificación, en la cual establecemos, bueno, partimos de ciertos indicadores de logros. Con logros me refiero a información sobre, por ejemplo, el ingreso de las personas, ¿no? La cantidad de horas que trabajan, etcétera. Y esta información la cruzamos con ciertos umbrales normativos, ¿no? Estos umbrales normativos salen de las normas que tenemos en Bolivia y que están presentes también en los acuerdos internacionales. Y vamos a determinar que existe carencia o incumplimiento de un derecho cuando el indicador correspondiente a una dimensión no llegue a ese umbral mínimo, ¿no? Además de eso, vamos a tener un segundo umbral que a partir de estas privaciones, de estos incumplimientos de derechos, va a determinar que si una persona sufre carencia en al menos un indicador, es decir, que se viola al menos un derecho para esa persona, esta va a ser considerada como una persona empleada de forma precaria. Con esta identificación, o sea, dado que ya podemos separar entre personas que tienen un empleo precario y personas que no tienen un empleo precario, vamos a agregarle información. Esta agregación va a estar reflejada en dos indicadores principalmente. El indicador de recuento, que va a ser el porcentaje de personas de la población ocupada que tienen un empleo precario. Y por otro lado vamos a tener el indicador de intensidad, que va a ser el promedio de la proporción de indicadores en los que existe carencia entre las personas con empleo precario, ¿sí? Entonces, vamos a poder capturar el margen extensivo con el indicador H y el margen intensivo con el indicador A. Y por último, el indicador agregado que va a poder recuperar la información de ambas métricas va a ser el índice de recuento ajustado, que no es nada más que el producto de estos dos indicadores. Bueno, ya que les he explicado la forma en la que calculamos el indicador, voy a tomarme el tiempo de explicar un poco cuál es la información que utilizamos y los umbrales, y los primeros umbrales, ¿no? Es decir, los umbrales para cada indicador. Entonces, en el caso de estabilidad laboral, lo que tomamos es cuánto tiempo la persona ha estado trabajando en su actual trabajo. Y vamos a definir que la persona no tiene estabilidad laboral o que este derecho está violado cuando la antigüedad en el trabajo sea menor a un año, pero si esta persona que está trabajando menos de un año entra con ítem, ya no va a contar como alguien con empleo precario, ¿no? El segundo punto, tenemos la jornada laboral, que es cuántas horas la persona trabaja a la semana. Y vamos a establecer que va a haber un grado de precariedad cuando el individuo trabaje más de 48 horas y cuando trabaje menos de 40 horas y quiera trabajar más. Entonces, vamos a trabajar con esto que queremos capturar dos fenómenos, ¿no? Por un lado, el trabajo excesivo y por otro lado, el subempleo. El tercer indicador es el indicador de remuneración, que es en sí cuánto gana cada trabajador al mes. Y vamos a determinar que la persona no cumple su derecho a una remuneración adecuada cuando obtenga un ingreso laboral menor al salario mínimo, ¿no?
Y por último, vamos a tomar el indicador de seguridad social de largo plazo, que es la afiliación a una AFP, y vamos a considerar que una persona no cumple su derecho cuando no logra estar afiliada a una AFP. Dado que creemos que estos 4 indicadores reflejan 4 distintos derechos, la ponderación va a ser la misma para cada una de estas, para cada una de estas dimensiones. Entonces, los datos que utilizamos son de la encuesta continua de empleo, que recaba información sobre la población en edad de trabajar. Esta encuesta es trimestral, pero o sea, al ver los resultados realmente no cambiaba mucho de trimestre a trimestre, por lo que hemos optado más por agrupar la información con una periodicidad anual. También la unidad de análisis que estamos adoptando va a ser los individuos, ¿no? Las personas ocupadas que están en edad de trabajar y viven en el área urbana, ¿no? Porque o sea, tiene más sentido trabajar esto en el área urbana, ¿no? donde hay mercados laborales desarrollados. Bueno, entonces, aplicando todos estos filtros al fin y filtrando también las observaciones que no tienen información completa, sobre las dimensiones que medimos, nuestra muestra final es cerca del 91% de la muestra bruta. Entonces, bueno, voy a pasar a los resultados. Lo primero que voy a hacer es mostrar los índices de recuento no censurados, que es básicamente contar cuántos trabajadores tienen un incumplimiento de derecho y expresarlos como una proporción del total de trabajadores, ¿no? Entonces, con esto lo que logramos ver es la distribución marginal, si se quiere, ¿no? de cada uno de los indicadores. En el caso de los 4 indicadores que estamos observando, lo que recuperamos es que la seguridad social de largo plazo es el indicador que más resulta en una violación de derechos, ¿no? En el sentido de que, bueno, en el 2016 era el 63% de la población ocupada que no tenía seguridad de largo plazo, y esto, bueno, va reduciendo hasta el 2018, en el que se tiene prácticamente un 60% de población que sigue teniendo esta situación, ¿no? Esto, de alguna forma, está relacionado a que hay realmente muy pocos incentivos, ¿no? de afiliación a la seguridad social de largo plazo para las personas que son autoempleadas, ¿no? Dado que, y que esta situación justamente es la preponderante en Bolivia. En segundo lugar, el indicador que por lo general representa una violación a los derechos es la remuneración laboral, en la que el 34% de las personas en la población ocupada no logran obtener el salario mínimo. Sigue la jornada laboral y la estabilidad laboral. Entonces, si bien antes lográbamos ver la distribución marginal de los indicadores, el índice multidimensional de precariedad laboral nos va a permitir observar a la distribución conjunta, es decir, cómo los diferentes indicadores tienden a concentrarse en las mismas personas. Lo que podemos ver aquí es que el índice de recuento es
cerca al 80%. Lo que quiere decir que para el 80% de las personas que están ocupadas no se cumple al menos uno de los derechos, que es algo que llama la atención, ¿no? Porque uno pensaría que el hecho de tener un trabajo asalariado lleva a que te proteja, ¿no? La ley general del trabajo, y por lo tanto tú deberías poder tener acceso a los derechos estipulados en dicha ley, pero estas cifras claramente demuestran que no es así. Sin embargo, el índice de intensidad nos muestra que en general de los 4 derechos que estamos tomando en cuenta, la mitad son incumplidos, ¿no? Y bueno, este índice de intensidad es un tanto distinto a otros que tenemos que son similares al nuestro, ¿no? Como es el caso del documento de Sembrook y otros, ¿no? que fue publicado a principios de año, en el que obtienen un índice de intensidad del 60%, ¿no? Pero esto es debido a que ellos toman umbrales que son más representativos de Latinoamérica en sí y no específicamente relacionados a Bolivia. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ellos, en el caso de jornada laboral, nosotros tomamos, o mejor dicho, habilidad laboral, cuando nosotros tomamos una antigüedad de al menos un año, ellos asumen un umbral de 3 años, ¿no? Que, bueno, dadas las leyes laborales en Bolivia, no es algo que se debería tomar en cuenta acá. Y como una forma de agrupar esta información, tenemos del recuento ajustado, el cual nos muestra que el 40% de todos los posibles derechos que se pueden violar en la población son violados, ¿no? Bueno, este 40% más o menos está relacionado principalmente a que la mayoría de los trabajadores tiene al menos un derecho que es incumplido. Entonces es algo que opera más en el margen extensivo que en el margen intensivo. Entonces, para poder tener una idea de a qué está relacionado este indicador que vemos, hacemos una descomposición dimensional, que es básicamente una ponderación. O sea, el indicador agrupado lo podemos descomponer, ¿no? Como un promedio ponderado de los índices de recuentos censurados. Y a partir de eso podemos establecer los porcentajes que cada dimensión aporta al nivel de pobreza, o mejor dicho, de precariedad que observamos, ¿no? Entonces, más o menos tenemos algo que retrata lo que hemos visto con los índices no censurados, donde la seguridad social de largo plazo es la principal dimensión que contribuye a la precariedad laboral, seguido de la remuneración laboral, de la jornada laboral y la estabilidad laboral, ¿no? Eso para el 2018, pero existe cierto cambio, ¿no? en el orden de las cosas entre la remuneración y la jornada laboral, ¿no? Hasta el 2016, la jornada laboral era más importante para explicar la precariedad, pero esto cambia el 2018, ¿no? Es como que se ha logrado en esos 2 años mejorar las condiciones de jornada laboral, mientras han empeorado las de remuneración. Pero
además de tener esta medida agrupada, también interesa poder ver diferencias entre grupos, ¿no? Y a diferencia de un indicador de pobreza, por ejemplo, que te permite ver lo que pasa a escala del hogar, este indicador de precariedad laboral, dado que la unidad de análisis son las personas, nos permite hacer distinciones que son más detalladas de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la diferencia en la precariedad laboral entre hombres y mujeres, entre adultos y jóvenes, entre indígenas y no indígenas y asalariados y no asalariados. En el caso de las diferencias entre hombres y mujeres, la diferencia en el recuento nos va a permitir saber qué tan ¿qué tanto es más común ver una mujer con un empleo precario en comparación a un hombre? Y la intensidad nos va a permitir saber que, dado que una persona está empleada en un empleo precario, la intensidad con la que sufre esta precariedad es mayor si es hombre, si es mujer que si es hombre, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá en la tercera columna, ¿no? que nos muestra delta M menos H, que quiere decir la diferencia entre mujer y hombre, podemos ver que las mujeres en general son 2 puntos, es más frecuente que en 2 puntos la precariedad laboral. Pero además de esto, o sea, dado que, o sea, comparando hombres con empleo precario y mujeres con empleo precario, las mujeres tienden a tener una intensidad mayor en 7.4%. Es decir, que las mujeres tienden a tener una mayor cantidad de derechos vulnerados. Esto se replica también para el caso de la comparación entre jóvenes y adultos, ¿no? Los jóvenes tienden a tener empleos más precarios y condicional a que un joven y un adulto tienen empleos precarios, el joven va a tender a tener más dimensiones en las cuales sufre precariedad, ¿no? Va a haber una diferencia de 7.2%. Esto es un tanto distinto a lo que ocurre cuando comparamos indígenas y no indígenas y asalariados y no asalariados, ¿no? Si bien tenemos que la población indígena tiende a tener un mayor porcentaje de empleo precario, dado que tiene un empleo precario, no debería existir diferencia entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y lo que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención es que a pesar de que los no asalariados en general tienen un empleo, tienen mayores empleos precarios, condicional a tener un empleo precario, o sea, realmente no estás mejor si eres asalariado que si no eres asalariado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la muestra de que las leyes en general no han sido una garantía de que se cumplan los derechos, ¿no? Y que hay que trabajar mucho más sobre esto. La descomposición dimensional por subgrupos lo que nos permite es ver diferencias en los perfiles de estos subgrupos, ¿no? Y comparar qué es lo que importa más para los hombres en relación a las mujeres, etc., ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, la principal dimensión que logra, bueno, además de la seguridad social, que sí es la principal dimensión en todos los casos, ¿no? La segunda dimensión para los hombres es la jornada laboral, mientras que para las mujeres es la remuneración, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres tienden a tener vulnerado el derecho a una jornada laboral justa, más
de una forma más común que las mujeres, ¿no? Y que las mujeres tienden a tener una remuneración menor a lo que se considera justo en comparación a los hombres. Y bueno, en el caso de la comparación entre jóvenes y adultos, vemos que existe un cambio de las dimensiones que explican precariedad en el caso de estabilidad laboral, ¿no? que es lo que explica la precariedad principalmente en adultos, y la jornada laboral, que es lo que explicaría la precariedad en jóvenes, ¿no? Que igual es algo que me llama la atención, ¿no? Porque o sea, uno pensaría que la estabilidad laboral probablemente está más asegurada para personas que tienen mayor edad y mayor experiencia general, pero esto muestra que los adultos, o sea, tienden a ver vulnerado ese derecho, ¿no? En el caso de indígenas y no indígenas, bueno, el perfil es bastante similar, ¿no? El orden de prioridades. Y en el caso de asalariados y no asalariados, bueno, de nuevo hay un tema en la estabilidad laboral, ¿no? En la cual los asalariados parece que tampoco es lo menos que se tienen que preocupar es la estabilidad del empleo. Es decir, que sí, también sufren rotación frecuente de la fuente laboral. Por último, quisiera mostrarles este gráfico, ¿no? En el cual hemos hecho un análisis de robustez a diferentes criterios de K. K nos referimos al segundo umbral, ¿no? Que determina cuántos derechos tienen que ser vulnerados para que una persona sea considerada como que tiene un empleo precario. Lo que podemos ver acá es que independientemente de que escojamos 1, 2, 3 o 4 dimensiones para definir empleo precario, las mujeres siempre van a tener mayor precariedad que los hombres, al igual que los jóvenes siempre van a tener mayor precariedad que los adultos. Esto no es tanto así en el caso de indígena no indígena, ¿no? Pero de todas formas, o sea, las diferencias que habíamos visto en las tablas son realmente muy pequeñas, ¿no? Y en algunos casos, como el de la precariedad, no son significativas, ¿no? Entonces, bueno, esto tampoco invalida nuestras conclusiones. ¿Cuáles son? Primero que más de 3/4 partes de la población ocupada sufre precariedad laboral. Además, en promedio, 2 de cada 4 derechos laborales son ocupada entre 18 y 60 años. Las mayores diferencias las vemos entre jóvenes y adultos, ¿no? y en realidad esto se refiere principalmente al indicador al indicador de recuento, ¿no? Entre jóvenes y adultos y asalariados y no asalariados, ¿no? Y también vemos que las mujeres, sea que veamos por el recuento o por la intensidad, van a tener mayor precariedad laboral que los hombres, y que esto tal vez como tema más urgente, ¿no? La dimensión que más privación manifiesta es la seguridad social de largo plazo. Lo que quiere decir básicamente o sea, los esfuerzos que se han hecho hasta el momento por lograr incorporar a todos los trabajadores a un sistema de seguridad social
no han sido del todo efectivos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, por tu exposición. Para comentar el documento, hemos invitado a Wilson Jiménez, quien es el actual director ejecutivo y miembro fundador de Fundación ARU, dentro de la cual se desempeñó como investigador líder del Grupo de Modelación Macroeconómica. Trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el Proyecto de Políticas y Gestión Descentralizada para el Logro de Objetivos del Desarrollo del Milenio, en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, UDAPE, en la Fundación Diálogo, en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales, UDAPSO, y en el Instituto Nacional de Estadística. Wilson tiene un máster en Gestión y Políticas Públicas por el Harvard Institute for International Development y es licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés. Damos la bienvenida a Wilson. Muchísimas gracias. ¿Puedo, por favor, compartir mi pantalla? Si se puede ver, me avisan. Claro que sí. Claro, está habilitado. Si ya se puede ver, me avisa, por favor. No, todavía no. ¿Aún no? No. Intentaré otra vez. Me pide algo para instalar, pero... ¿O puedo pasarte, por favor, por el correo? Sí. Ya. Ya pasé. Perfecto, luego nos queda. Bien, mientras se abre, entonces quisiera, por favor, primero agradecer, por supuesto, a este espacio del TIA por los comentarios del trabajo de Horacio, Cecilia, Fernanda y Guillermo. Me parece, primero, súper motivante este trabajo, toda vez que está tocando un tema, creo que vital en la agenda, tanto de políticas como en la agenda económica que deberá resolverse o enfrentarse en los próximos años, ¿no? Como ha mencionado ya Horacio, por supuesto, la motivación y la justificación de este tema es por demás, digamos, por demás enorme, dado la expectativa y las condiciones del tema laboral en los próximos años. Voy a resumir mis comentarios básicamente en unos tres momentos, ¿no? Me voy a referir al enfoque, al método y un tercer bloque a los resultados e implicaciones. No sé si puedes ya abrirlo. Sí, un momento, por favor, ya lo voy a abrir. Ya, perfecto. Respecto del enfoque, ¿no? Voy a ir a la primera parte. Por supuesto, toco el tema de las privaciones versus la calidad del empleo. Para decir simplemente que el tema de calidad del empleo no es nuevo, la preocupación y quizás la prioridad que le han dado muchas autoridades desde hace quizás más de 20 o 30 años, es sin duda una preocupación fundamental por la insuficiencia que tiene en realidad el tema de mirar las tasas de empleo, las tasas de participación, las tasas de ocupación, que nos revelan grandes cambios, tendencias muy fuertes en cuanto a la participación, la generación de empleos, la creación y destrucción de empleos, nos revela realmente la estructura y el seguimiento a la calidad del empleo. Por supuesto, también la OIT y otras entidades internacionales
así como autores, hicieron muchos esfuerzos sobre esta medición de calidad del empleo. Basta señalar, por ejemplo, al propio Ernesto Yáñez, que desde hace unos 20 años está pensando en construir un índice como estos desde alguna perspectiva de calidad. Pero el tema de privaciones, por supuesto, también es interesante porque centra su atención en las carencias que tienen los trabajadores, centra su atención en las condiciones que faltan, digamos, para tener trabajos que hoy se llaman decentes, ¿no? Si puedes abrir, por favor, con pantalla completa. Está bien, si no vamos pasando, no importa. Ya, perfecto. Seguí pasando, por favor. Bien, ese es el primer punto. En el segundo punto, pensaba tocar el tema de capacidades versus derechos, ¿no? En ese tema creo que los autores se van más por los derechos, ¿no? Tratan de vincular más bien a las condiciones que deberían tener los trabajadores y tener, por ejemplo, las dimensiones que ellos manejan, ¿no? Las dimensiones de estabilidad laboral, jornada laboral, remuneración y seguridad social de largo plazo, especialmente la contributiva. Otros autores que en el mismo documento menciona, se van más bien a capacidades, que puede ser un enfoque que sí puede tener una concesión, digamos, a ver algunos, un estándar de renunciar a algunos para obtener otros. Y puede ser también un poco más flexible desde el punto de vista de definir, por ejemplo, los umbrales o el K, que habla también, que nos habló Horacio. Entonces, primero se va por las privaciones, segundo, hay un fuerte énfasis en derechos y menciona que estos son irrenunciables, es decir, que yo no puedo renunciar a una estabilidad laboral a cambio de que me paguen más, por ejemplo. Entonces, igual sigo estando si tengo al menos un derecho vulnerado, me considero como con un trabajo precario, ¿no? Entonces, dentro de la precariedad, el concepto es que no se aceptan derechos que sean vulnerados. En el tercero, por favor, una siguiente. Trabajadores versus puestos de trabajo, ¿no? Y aquí empezamos con los dilemas, ¿no? Aparentemente, en el documento se hace referencia a los derechos de los trabajadores, pero varios de los indicadores en realidad son características del puesto de trabajo, ¿no? Me explico. Digamos, puede ser que en algún caso el hecho de tener un contrato sea una característica, podría ser del puesto de trabajo, si es estable o si es temporal, o si tiene algunas características, ser muy puntual, por ejemplo, los consultores. Entonces, son a veces características inherentes a la actividad y al puesto de trabajo. El otro puede ser la protección que se recibe por contribuciones de largo plazo. Entonces, está atribuido a una organización y un tipo de contratos entre el trabajador y la empresa. Entonces, me parece relevante por lo menos discutir, digamos, de quién estamos hablando. El documento, entiendo, hace referencia a los derechos de los trabajadores, pero en los indicadores a veces se hacen referencias a las características de este puesto de trabajo, que puede ser metodológicamente interesante, pero en el enfoque especialmente interesa mucho tener esto claro, ¿no? Y luego vamos a ver que tiene implicaciones también sobre políticas. Más abajo, por favor. Sobre el método. Voy a ver que el método, en realidad, es un método que se aplica al índice de pobreza multidimensional que ha sido marketeado, yo diría, por Arquile Foster. Es un índice que proviene de hace 30 años y que diversas entidades y autores académicos han generado, ¿no? Entendiendo que
la pobreza monetaria no era suficiente y se ha transitado desde de enfoques integrados, enfoques de necesidades básicas, hacia un IPM que ha sido empaquetado por Alkire Foster. Entonces, si quieren, en el enfoque de Alkire Foster, lo que se hace es mirar privaciones, ¿no? Carencias que tienen las personas de diferentes grupos de edad y se miran cómo viven ellos y se definen igual umbrales y se define un umbral global para establecer si esta persona o si este hogar es pobre o no. Entonces, un poco se transfiere, se presta en ese tipo de esquemas para vincularlos al mundo laboral. Sí, tiene mucha similitud, yo diría, digamos, ser pobre, ser trabajo precario, pero ser pobre, digamos, puede ser una condición, en el caso de la pobreza multidimensional, más estable, mientras que entrar al mercado laboral puede uno decidir entrar, no entrar, quizás hasta insertarse de manera precaria, puede ser incluso una inversión para muchos jóvenes. Entonces, hay algunas, si bien hay alguna concesión y alguna similitud, también hay algún cuidado que hay que tener al pedir prestado, digamos, estos índices, ¿no? Entonces, ahí se debe reflexionar un poquito. En la siguiente, por favor. Dimensiones, ¿no? Bueno, yo diría, creo que estoy escribiendo mal aquí la idea, pero era un poco, ver un poco, alguna correlación habría entre, por ejemplo, la antigüedad en el puesto y la edad. Y vuelvo al anterior ejemplo, ¿no? Los jóvenes pueden decidir tener mucha rotación en su trabajo porque pueden hacerlo, pueden estar en realidad invirtiendo en una inserción y si un mercado laboral es suficientemente flexible, puede permitirles buscar, ¿no? Hacer un tema de búsqueda del mejor puesto de trabajo para ellos. Entonces, pueden, yo decía, decidir ellos tener un puesto de trabajo transitorio, de aprendizaje y pues caer dentro de la precariedad laboral, pero cuando ellos están básicamente iniciando, digamos, su vida en la inserción laboral. En la siguiente. Ya en el tema del método mismo, la aplicación de este índice, se presta mucha atención en los missing values, es decir, en los valores perdidos que no se permiten observar. Y esto también está presente en el libro o en el paper de Sembrook, donde se quedan igual, ¿no? Con una fracción de la muestra, porque no tienen observaciones para algunos indicadores que revelarían la precariedad laboral. Curiosamente, digamos, los tamaños de muestra efectivo bajan mucho en Perú, Colombia y Paraguay y Bolivia, que tienen más digamos, informalidad o cuentapropismo, porque, bueno, pues quizás es no aplicable o hay flujos en la encuesta que no permiten observar ello. Y hay menos en México, Brasil, por supuesto. Y eso entonces da a depender de que el método en sí también depende, o sea, tiene una fuerte correlación con la disponibilidad de los datos o cómo se puede observar estas dimensiones de derechos en diferentes, digamos, tipos de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿quiénes han sido excluidos, digamos, estos missing? En el caso de la aplicación que han hecho los autores, aproximadamente un 10%, 9% de la muestra ha sido excluida por los missing values, de tal manera que sería interesante mirar cuál es su perfil o qué variables faltan, ¿no? Entonces, bueno, hay también, creo que hay todavía un poquito de discusión en el método. En la siguiente, por favor. Respecto de los resultados, ¿no? Yo decía, nos muestran para un periodo muy corto, con la encuesta continua de empleo, 16, 17 y 18, los 3 años, y no muestran grandes cambios, ¿no? Prácticamente es muy estable, muy quieto este índice.
Hay, por supuesto, algunas incidencias que podrían estar cambiando un poquito. En la siguiente, por favor. También esto también se aplica, digamos, al método de Alkire-Foster, que por supuesto las contribuciones muchas veces reflejan los pesos, los umbrales y también el tipo de carencia que hay, ¿no? Si hablamos de la seguridad social, que acá hay mucha gente que no tiene seguridad social de largo plazo, porque es informal o porque decidió no aportar o porque el puesto de trabajo no está hecho para eso. Entonces, medio que está reflejando también esto, las contribuciones, pero fuertemente afectadas por los pesos a priori que uno le da, ¿no? La siguiente, por favor. Quizás finalmente también depende obviamente de los umbrales, ¿no? De cómo nosotros fijamos y cuál es nuestra mirada de estos, del mundo laboral, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando? Por ejemplo, no miramos sindicato en este tema porque consideramos que no es un derecho vital, pero por ejemplo para algunas miradas, digamos, de pobreza multidimensional, poder y voz puede ser demasiado importante porque refleja un camino para la negociación y para también mejorar las condiciones de, digamos, de vida de la población. Y en el caso laboral, el sindicato es un mecanismo muy fuerte de negociación que podría, pues, establecer bajo una mirada, digamos, no necesariamente generalizada, pero podría estar reflejando una capacidad de mejorar la negociación con los empresarios, o en el caso incluso de los cuentapropias, una capacidad de los gremiales para apropiar y mejorar la rentabilidad de los negocios. Entonces, yo creo que es muy importante, pero bueno, tal vez podríamos discutir por qué se entró o por qué no entró acá, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, en realidad fue muy motivante el trabajo, entonces yo un poquito repliqué con las encuestas de hogares usando digamos, una base armonizada que tenemos en la Fundación ARU y traté, quizás también con algunos errores, porque lo hizo rápido, pero traté de mirar qué pasaba a lo largo de este periodo, ¿no? 2006 aproximadamente hasta 2018, y tratando de ver el K, digamos, uno de 4 dimensiones y otro, tratando de flexibilizar cómo sería si hacemos una concesión, digamos, algunas sustituibilidad entre los derechos, y hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia y como también Horacio mostraba en la dominancia estocástica, pues podría tener implicaciones sobre el tamaño de la precariedad. Este es el índice de H, digamos, de recuento, y este sería el ajustado. Y por supuesto, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Pero mirando también con un K de 2, digamos, de 2 de 4, ya tiene un poquito más de sensibilidad, tanto el H como el M, ¿no? Podría ser interesante, digamos, discutir cuál es el punto de corte, qué va a pasar con un periodo más largo, pero no cambia tus conclusiones. Sigue siendo muy alto y sigue siendo estable, ¿no? Al menos es muy rígido, digamos, ese indicador. En la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con los sindicatos, digamos, no? Si metiéramos como una quinta dimensión el poder y voz bajo la forma de sindicato, en el caso de tener uno de 5, esta vez porque hemos metido una dimensión más, casi acercamos a 100. Entonces, en el corte unión que ustedes llaman, si metemos un indicador más, vamos a tener cerca a 100, digamos, el índice de recuento, y el índice de recuento ajustado se ajusta, ¿no? Y peor todavía acá, es muy estable, es decir, nada cambia, ni con un crecimiento económico, ni con... O sea, no hay formas de que sea muy flexible como para definir políticas, ni siquiera en este caso ya con un índice flexible, digamos, de K, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco también las posibilidades de hacer más análisis. En la siguiente, por favor. Algunas implicaciones, ¿no? Obviamente, pocos cambios. La siguiente, por favor. Ya dije eso.
Miraremos entonces la capacidad de este índice de monitorear el progreso en la situación laboral, es decir, definir políticas. Si en el caso de usar el K, digamos, con un valor de 1, y es muy estable, yo creo que es muy difícil decirle a un político, podemos monitorear con esto, pero ¿qué debería hacer? Digamos, ¿qué cambios en la legislación? ¿Qué políticas me imagino que deberían más bien mejorar las condiciones del país para mejorar la productividad, etcétera? Entonces, es muy grande y es muy estructural, yo diría, como para monitorear, por lo menos en el corto plazo, la precariedad laboral, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, pues entonces no hemos dicho las causas y aquí otra vez tenemos que ver la economía laboral, ¿no? Desde, por ejemplo, explicaciones en las mismas escuelas neoclásicas que podrían ser o keynesianas con los Schilling Model, digamos, ¿no? Para ver, por ejemplo, por qué hay esos comportamientos elusivos, tanto de trabajadores, digamos, que pueden no ser monitoreados y amenazados por los empresarios con, digamos, condiciones como no estabilidad, como poner permanentemente a prueba u otros, ¿no? O las mismas fricciones que hablan, por ejemplo, Mortensen, ¿no? Donde los jóvenes podrían invertir en la búsqueda y tener muchas fricciones en estos mercados laborales, junto con fricciones en mercados educativos. Hay otros, por supuesto, el de Lewis Todaro, dualismo, puede ser algo estructural, o el de Doeringer y Pior, que mete mercados internos, ¿no? Donde hay definiciones administrativas y clubes, ¿no? Donde las empresas grandes prácticamente definen sus empleos mejores, sus primeras instancias, y dejan al resto sin condiciones. O hasta, por ejemplo, no sé, la heterogeneidad estructural nuevamente que puede meter CEPAL. Y aquí llevamos, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado, ¿no? ¿Qué puede hacer si el mismo Estado puede estar incumpliendo muchas normas? Si vamos a la siguiente, por favor. Acá hice, por ejemplo, un índice en el siguiente, ¿no? En estas figuras se muestran un poco cómo serían la precariedad laboral en 2007 y en 2018, haciendo que estos sean los percentiles de ingresos de los trabajadores. Entonces vemos que al 2018 hay trabajadores que tienen, o sea, la precariedad laboral es alta incluso en los percentiles altos de ingresos, ¿no? Entonces estamos diciendo que la precariedad laboral se presenta en ingresos bajos, es cierto, acá digamos, en los percentiles 20, 40, etcétera, y en los percentiles 60, 40 a 80 todavía hay altísima precariedad laboral y en el percentil 80 también. Entonces puede ser que sea gente, incluso cuentapropias, que están con altos ingresos, pero con precariedad laboral. Entonces, creo que hay que hacer todavía más análisis para mirar estos temas, ¿no? Yo hasta ahí lo dejo y muchas gracias otra vez a todos. Agradecemos al comentarista por su valiosa contribución. Pregunta Horacio si es que quiere responder a los comentarios. Claro, por supuesto. Bueno, sí, concuerdo sobre el último punto, ¿no? De que este ejercicio y que hay mucha más tela que cortar, ¿no? Pero, o sea, como tú sabes, realmente estamos muy restringidos por el acceso a información que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, o sea, el punto, ¿no? De que la precariedad no varíe a medida que varía la distribución de ingreso es algo que llama la atención y que deberíamos tomar en cuenta. Bueno, sobre tu comentario sobre trabajadores versus puestos de trabajo, lo que hemos tratado de hacer, ¿no? En medio de lo posible es
o sea, somos conscientes de esto, ¿no? Y que incluso las encuestas de hogares es como que los flujos están definidos dependiendo del puesto de trabajo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es definir indicadores que sean independientes de que si estás trabajando como autoempleado o si estás en una relación de dependencia, ¿no? Entonces, por eso hemos definido la afiliación al FP, ¿no? Que te preguntan independientemente de dónde estás empleado, el, el, los ingresos laborales, la jornada laboral y la antigüedad, ¿no? Eh, pero sí, o sea, seguramente hay mejores indicadores que nos podrían dar mayor información sobre esto. Luego, sobre el método, bueno, o sea, lo que queremos medir es bien simple, ¿no? Simplemente queremos identificar derechos y definir a partir de la ley cuáles serían los umbrales y comparar, ¿no? El problema que sí, o sea, puede ser que los derechos realmente no reflejen lo que valora la sociedad, ¿no? Sino que reflejen el acuerdo político de cuando se han establecido, bueno, en el caso de la Ley General de Trabajo es hace bastante, ¿no? Y que seguramente no refleja las prioridades de la sociedad actual, ¿no? Pero bueno, ese es una debilidad, pero es un tema un tanto externo, ¿no? Al enfoque que tenemos, ¿no? Y que, bueno, tampoco creemos que sea algo que escape a otros tipos de enfoques, ¿no? Por otro punto, sí, en el caso que mencionas, ¿no? de los aprendices, ¿no? O sea, lo que nosotros queríamos hacer es algo para toda la población, que obviamente no te va a lograr capturar la situación específica de ciertos subgrupos, ¿no? Pero bueno, algo te dice, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, estamos al tanto, ¿no? Del trabajo que estamos realizando Ernesto y otros esfuerzos también. O sea, nuestra idea no es que haya un indicador que debería dominar a los otros, ¿no? Sino que a partir de diferentes enfoques, diferentes supuestos, etcétera, se puedes tener diferentes perspectivas sobre un mismo problema y yo creo que al final, o sea, tal vez con un solo indicador no vas a definir política pública, ¿no? Pero, o sea, teniendo esta perspectiva, sumándole la otra perspectiva y demás, es como que te puede ayudar a entender la complejidad del asunto. A ver. Bueno, no sé, alguna otra cosa que se me haya escapado que... No, está bien, gracias. Gracias. Sí, No sé. sí, o sea, sobre el tema de los pesos, ¿no? Es lo que siempre, lo que siempre sale. Eh, bueno, sí, hasta es verdad que los pesos, o sea, hay cierto grado de subjetividad, ¿no? Pero, o sea, no es distinto del grado de subjetividad que escoges, no sé, al momento de aplicar cierta determinación de los pesos a partir de los datos, ¿no? O sea, igual establece un criterio que hasta cierto punto es subjetivo del investigador, ¿no? De maximizar algo, minimizar otra cosa, y a partir de eso salen los pesos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que siempre está, que hasta cierto punto la subjetividad siempre está presente, ¿no? En términos de la igualdad de los pesos, ¿no? Eh, tal vez por la justificación, ¿no? Que por lo general se da es justamente porque cuando estás hablando de derechos, realmente no deberías pesar uno más que otro y al menos que
que haya una razón fuerte para modificar esto, no deberías hacerlo, ¿no? Sí, bueno, en el caso que hemos visto, hemos hecho los test, ¿no? de redundancia, etcétera, y bueno, realmente no se nos ha venido una idea de por qué deberían variar los diferentes pesos, pero bueno, si tienes algunas ideas sobre eso, entonces estamos más que felices de discutirlas. Algo, sí, creo que con eso. Súper. Eh, no sé, Cecilia, si quieres hacer algún comentario. No, doctora, está bien. Ya. No, y yo quisiera, primero quiero realmente agradecer a Wilson por los excelentes comentarios que sin duda alguna abre, ¿no? Primero, posibilidades de mejorar el documento y también de seguir, ¿no? Una agenda de investigación. Yo creo que es muy importante y primero el tema de ver el perfil de los missing values, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hemos pensado y que tenemos pendiente realizar, ¿no? También el tema de los sindicatos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que aparece, y me corrigen Horacio y Cecilia, es que la pregunta de sindicatos solo se hace a los asalariados, ¿no? En la encuesta que hemos utilizado. ¿Eso es correcto, Wilson? Sí, ¿no ve? Creo que ahí sí está afiliado también a un gremio, ¿no? En el caso de cuenta propias es muy común esto. Ya. Pero está esa pregunta, porque si no hay un filtro, que yo creo que realmente eso es un indicador que es importante, ¿no? Es importante porque desde nuestra perspectiva, utilizando además las hipótesis de Acemoglu, etcétera, los derechos se conquistan, ¿no? Entonces, la voz, ¿no? de los trabajadores es súper importante, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Otro tema que me parece que es importante es que ese no cambio, ¿no? Al final en las condiciones laborales, ¿no? Es algo que muestra, o sea, que reitera algo que los especialistas han estado hablando, ¿no? Tuvimos un momento de boom económico muy grande, una mejora de los ingresos laborales, principalmente de la población con menos nivel de instrucción, ¿no? Y en trabajos con menos productividad, pero que la estructura del mercado laboral no ha cambiado, ¿no? Entonces seguimos teniendo una población ¿no? sin el ejercicio de derechos que establece el marco normativo en Bolivia, ¿no? La Constitución Política del Estado, más allá inclusive de la Ley General del Trabajo, porque la Ley General del Trabajo tiene la perspectiva de protección solo a los asalariados, ¿no? Y una población como la nuestra, con una mayoría de trabajadores que, por un lado, o no tienen una relación de asalariamiento formal, ¿no? Y que además también genera sus propias fuentes de trabajo, ¿no? En unidades pequeñas, queríamos mirar toda la población, porque si miráramos solo el grupo, ¿no? de asalariados, pierde relevancia el estudio, ¿no? Y eso nos lleva a una selección de indicadores también con ese criterio, ¿no? Pero yo creo que el tema de los sindicatos a mí me llama mucho la atención y creo que es importante. Y el tema de la seguridad social tiene sentido contributiva, tiene sentido en la medida que no tengamos una seguridad social universal, ¿no? Que no pase por la relación laboral, ¿no? Sabemos que los independientes tienen la posibilidad ¿no? de contribuir, de afiliarse, pero no tiene que los costos de eso son mucho más altos porque no cuenta con contrapartes, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente, pero siendo ese tipo de seguridad la más importante, la pandemia nos ha mostrado que todavía tenemos sus, ¿no?
lanzado en 2019, eso todavía falta mucho para que efectivamente tengamos una seguridad de corto plazo amplia. Y en el caso de la seguridad de largo plazo, que tenemos el bono dignidad, este bono no es suficiente para cubrir las necesidades. No hay una diferencia importante de una jubilación de el bono, ¿no? Universal. Entonces, eso también es algo que mientras no cambiemos en el país la forma como podemos envejecer, ¿no? Y con dignidad, eso sigue siendo un indicador relevante, ¿no? Porque eso está mostrando la capacidad de las personas para poder llegar a una cierta edad con seguridad. Entonces, yo creo que llama mucho la atención y eso muestra que aquí hay un problema estructural que afecta a todos, incluyendo los asalariados, ¿no? Y eso realmente llama la atención que inclusive los jóvenes, ¿no? Que no están afiliados, entonces es una generación más que va a estar excluida de un derecho que es fundamental para una vida digna, ¿no? El tema de la remuneración, el tema que mencionas de que los jóvenes pueden tener, ¿no? Este trade-off, ¿no? De tener un trabajo, pero los datos muestran que el problema está más concentrado en los adultos, ¿no? Entonces eso también llama la atención, ¿no? Que esto tenga un peso mayor en una población ¿no? adulta, ¿no? El tema de la estabilidad laboral, lo que nos está diciendo algo. Y me parece también otra cosa que el estudio encuentra, que quisiera complementar con la presentación de Horacio, es que la estabilidad laboral es más importante para los no asalariados, o sea, tiene mayor peso para los no asalariados que para los asalariados. Eso es algo en el sentido de que los que son que generan sus propias fuentes de trabajo, tienen más tiempo en el mismo trabajo, ¿no? Que los no asalariados. Eso es algo también que llama la atención, ¿no? O sea, que nos muestra que aquí hay algo que, ¿no? ¿No? Que hace que hay algunas ventajas, ¿no? Y no ser asalariado, ¿no? O por lo menos tener ¿no? una estabilidad más alta, ¿no? Como algo que ahora en la pandemia seguramente ha cambiado, ¿no? Tenemos que ver efectivamente el efecto de la pandemia sobre estos indicadores, ¿no? Y nos comprueba algo que ya sabíamos, pero que con esa nueva mirada, ¿no? Y con esa metodología de que las mujeres efectivamente tienen una situación de mayor precariedad en los dos márgenes, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo, ¿no? Que pese a que hay esas diferencias, siguen siendo los no asalariados los que tienen mayor precariedad, siguen siendo las mujeres que tienen mayor precariedad, ¿no? O sea, que tienen trabajos que no están cumpliendo estos derechos. Estoy de acuerdo que los derechos, la perspectiva de derechos es mucho más rígida, ¿no? Pero es una perspectiva ¿cómo puede decir? Muy importante, porque al final es lo que establece, ¿no? Nuestro pacto social, ¿no? Y lo que establece en gran medida la calidad de vida de las personas, porque varios estudios también muestran que en una situación de un sistema de protección social tan incompleto, tan frágil, los ingresos de los hogares, los ingresos laborales de los hogares tienen un peso fundamental en el cumplimiento de las necesidades de la población. Si tuviéramos un sistema de protección social universal, los ingresos no tendrían, ¿no? O el trabajo al final, ¿no? El trabajo, la estabilidad, los ingresos, la capacidad de contribución a la seguridad social de largo plazo, ¿no? Y la misma, y la jornada laboral que tiene también otras implicaciones cuando no está, ¿no? En el periodo establecido, sea para más o sea para menos.
tiene otras implicaciones en la calidad de vida, ¿no? Entonces, no, yo creo que todos los comentarios, Wilson, que has propuesto son muy relevantes para seguir el trabajo y para problematizar más este enfoque y analizar más en profundidad sus ventajas y lo que nos permite ver y también lo que no nos permite mirar o lo que dejamos por fuera. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Horacio y a la doctora Vanderlei por su participación. A continuación abrimos el espacio para preguntas abiertas del público. Tenemos una pregunta. Les pido a las demás personas que si es que tienen alguna consulta, puedan dejarla en el chat para que vaya leyendo, ¿no? Rocío Aruquipa dice, buenas noches, una consulta, ¿existe alguna ventaja o desventaja al otorgar un peso igualitario a todas las dimensiones de la precariedad? Bueno, más que ventaja o desventaja, ¿no? Es en sí del set de pesos. Tal vez la ventaja y desventaja está en la forma en la cual los determinas, ¿no? Cuando asumes un enfoque de derechos como nosotros, es como que sí, hay un set de pesos que van a estar relacionados a eso, ¿no? Pero sí, esto de alguna u otra forma termina siendo una decisión del investigador, ¿no? Pero o sea, de todas formas, ¿no? O sea, existen formas de ver qué tan sensible es tu medida a diferentes formas en las que puedas ponderar los distintos indicadores, ¿no? O sea, puede ser que no sé, que alguien te diga, o sea, lo que importa principalmente es que alguien gane el dinero suficiente, digamos, ¿no? Entonces, puedes poner un mayor peso a la remuneración, ¿no? Y ver cómo cambia tu ordenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si los hombres pueden seguir, o si las mujeres siguen estando en una situación más precaria que los hombres, etcétera. Bueno, hay formas de alguna forma revisar qué tan sensible es tu medición. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Marcelo Pacheco que dice, ¿se analizó la variable del incremento constante del salario mínimo nacional y su correlación con la estabilidad laboral? Así también hay condiciones legales diferentes para varones y mujeres, como ser la jornada laboral, semana máxima, bono nocturno y otros costos. Que así lo ve la empresa, ¿qué influye? Sí, o sea, como le comentaba Wilson más adelante, la verdad no hemos, no hemos ido a detalle a ver qué es lo que está relacionado a un trabajo asalariado, porque o sea, lo que nos interesa saber es cuál es la precariedad en toda Bolivia, ¿no? Y dado que la mayoría de la población no está en un trabajo asalariado, eso va a afectar cómo vamos a definir los indicadores, ¿no? Por otro lado, o sea, este es un indicador más de outcome, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, lo que nos interesa es la situación de las personas. No hemos entrado a detalle a ver qué es lo que la ocasiona o con qué se relaciona, ¿no? Simplemente hemos definido ciertas pautas que definen que una persona esté en una situación precaria o no, y hemos visto qué es lo que pasa, ¿no? Tal vez ahí complementar, me gusta mucho la pregunta porque es como una agenda, ¿no? De investigación, ¿no? El paper no propuso una pregunta de causalidad,
¿no? Pero de explicación de lo que está por detrás. Entonces, aquí hay una agenda futura de intentar buscar y entender, ¿no? Cuáles son los factores que podrían explicar, primero, esta continuidad, ese no cambio, como dice Wilson, ¿no? Y también hacer una relación, por ejemplo, me parece interesante, realmente el efecto del salario mínimo, ¿no? O cuál es la correlación con la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, un poco ver eso, cómo afectó, ¿no? El incremento significativo del salario mínimo en los últimos años sobre la estabilidad laboral. Me encanta. Y la segunda pregunta que me parece muy interesante es que si la Ley General de Trabajo establece condiciones diferentes para hombres y mujeres. La primera cosa que deberíamos verificar es que si se cumple, ¿no? Algunos estudios muestran que no se cumple, ¿no? Entonces, es algo que está en la ley, pero como la ley es de los años 30, ¿no? Inicio de los 40, eso realmente está obsoleto, ¿no? Yo no conozco a ninguna mujer que realmente cumpla menos horas de trabajo, la empresa les permita, o tal vez sean excepciones, pero hay que verificar eso, ¿no? O que reciban bonos específicos, ¿no? Para ciertos elementos, ¿no? Entonces, hay aquí un problema en Bolivia porque las diferentes reglamentaciones de la ley fueron cambiando y fueron poniendo la Ley General de Trabajo en una situación ¿no? Está obsoleta, ¿no? Y eso ha generado un conjunto de problemas. Pero una de las cosas que se discute es si efectivamente estos beneficios, ¿no? Que tienen las mujeres que son discriminadores, porque más allá del tema de los derechos de dar a luz, ¿no? Porque eso es algo que solo las mujeres hacen, ¿no? Pero más allá de eso no debería haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, de jornada laboral o de prohibición de trabajos, ¿no? Que supuestamente están protegiendo, pero en realidad pueden estar generando discriminación, ¿no? O incentivos negativos a la contratación de mujeres, ¿no? Pero la pregunta es si efectivamente se cumple, ¿no? Ese es algo que yo creo que no se cumplen la mayoría de estas disposiciones al inicio del siglo XXI, ¿no? Pero es algo que deberíamos efectivamente mirar, ¿no? Si efectivamente se cumple. Wilson, no sé si tienes algo que acrescentar sobre. Sí, también coincido en que la primera pregunta es tremendamente motivante, ¿no? Porque creo que cuando se definen salarios mínimos, incluso, digamos, pueden tener algún propósito distributivo, pero si se fijan por encima de un nivel de productividad, especialmente de las personas sin experiencia o que tratan de motivar algún esfuerzo, y de pronto sufrimos un choque o un deterioro en desaceleración económica y se siguen fijando entonces cómo ajustamos la precariedad laboral. Digamos, podríamos ser más flexibles o tomar algún criterio como lo hace, creo, también Sembrook, ¿no? Más bien definido en términos de canastas básicas o algo así, digamos, por fuera de una normativa. Podría ser otro elemento, ¿no? Sin duda es muy interesante. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, al parecer no tenemos ninguna pregunta más del público. Les agradecemos mucho por su participación y les pedimos que por favor antes de salir del taller puedan llenar la lista que se encuentra en el chat, que nos sirve de retroalimentación y para mejorar continuamente la calidad del TIA, ¿no? Así que les pedimos por favor que llenen la encuesta. Doctora, ¿puede cerrar el evento? Sí, quiero agradecer a Horacio
por la excelente exposición, también a Wilson por los excelentes comentarios que realmente nos van a ayudar mucho a seguir mejorando la reflexión y el momento específico y también seguir con una agenda de investigación. Quiero agradecer al público por acompañarnos hoy y también a los comentarios, a la participación. También quiero agradecer a todo el equipo de LISEC y también de la Fundación Aro que han permitido la realización de este evento. Especialmente a Cecilia Castro, a la señora Carmen Bueso, a Enrique Carrasco, y también de parte de la Fundación Aro, todo el equipo que ha permitido la organización y la realización del presente evento. Así que muchísimas gracias, especialmente al expositor y al comentarista, y nos vemos en el próximo día en noviembre. Y aprovecho también para invitarlos a ver los anteriores días que están disponibles en nuestras páginas web. Buenas noches.